Entonces, si nosotros queremos multiplicar dos matrices para obtener este elemento, por ejemplo, necesitaríamos una fila eh, de la primera matriz con una columna de la segunda matriz. Recorrer las filas de las matrices no es mayor problema. El problema es recorrer las columnas, ¿no? Porque recuerden que nosotros estamos representando, a ver, recuerden que nosotros estamos representando las matrices como una lista de filas, ¿no? Entonces aquí eh, M1, M1 es, está modelando una matriz, ¿no? Entonces, si digamos yo quisiera sacar, haremos más fácil, primero ejercicios más fáciles. Si yo quisiera obtener, digamos, la, la columna cero de esta matriz, que primera columna, digamos, de una matriz MSS, yo haría un map head de MSS. Entonces voy a sacar la cabeza de cada lista y tendría la primera columna, ¿no? ¿Quieren que directo haga multiplicación de matrices? O podemos empezar por uno más fácil. Si quieren hago directo, pero no quiero estresarlos, ¿no? Ir directo a lo más difícil. Entonces 1, 4, 7, 2, ¿no? Me devuelve la primera columna. No sé, ¿qué ejercicios quieren hacer de la práctica, los que no hayan podido hacer? A ver, escriban en el chat y luego podemos hacer la multiplicación de matrices. Perfecto, aquí por ejemplo lo que ha hecho José Coria está excelente. Ha simplificado, ¿no? MS se va con MS y es lo mismo. Los dos últimos de la práctica, ya devolver la transpuesta. A ver, voy a ir a la práctica. ¿Estos o estos? Quiere decir que han podido hacer los demás. A ver, hagamos una cosa. Van a escribir en el chat, porque esto ya es más analítico, podría ser, pero si es que han podido hacer todos estos, ¿no? Todos los ejercicios. Entonces escriban en el chat todos los ejercicios que quieran resolver. A la cuenta de... ¿Dónde están? A la cuenta de 3 van a escribir el número de ejercicio que quieran resolver. 1, 2, 3. Manden. Bueno, voy a hacer multiplicación de matrices. Quiere decir que todo ok.
o que no han estudiado nada, que no han hecho nada. Posibles divisores de un número. Perfecto. Ya voy a resolver los que me vayan diciendo. Entonces el 21. Voy a tratar de hacer primero los más fáciles, ¿no? Posibles divisores de un número n. Para hacer nosotros podemos utilizar el generador de números. Entonces, si yo hago 1.10, me genera números del 1 al 10. Entonces, yo tengo que generar cuáles son los posibles divisores del número n. Los posibles divisores son los números del 1 al n. Pero no, son los divisores de n los que quiero, ¿no? Posibles divisores de n. Entonces, ¿cómo sé yo que son divisores de n? Filtro aquellos que cumplen la condición de que n mod n aplicado a la lista. Mejor voy a hacer así, para que se entienda mejor. Filtrar. Aquí voy a aplicar la función es divisor, digamos. Es divisor. Where es divisor, va a recibir uno de estos posibles divisores. D es divisor de n, en otras palabras, es divisor de. ¿Cómo sé que es divisor? Si módulo n de es igual a 0. ¿No? La función módulo, por si acaso, devuelve el residuo de la división entera. 7 entre 3 da como residuo 1. 9 entre 5, por ejemplo, me va a dar como residuo 4, ¿no? Entonces, el residuo. Entonces, ¿cómo sé que un número es divisible? Porque me da 0 como residuo, ¿no? Entonces, esto me devolvería los divisores. Entonces, por ejemplo, divisores del 10 son el 1, el 2, el 5 y el 10. Divisores de 13, el 1 y el 13, ¿no? Y así, divisores de 15. Ya hemos hecho el 21. Si no hay más, sí. ¿Qué tipo de funciones? A ver. Sí, perfecto. Ajá, sí, de hecho sí. A ver, está excelente. En realidad hay varias formas de hacer, o sea, podemos usar la función en cálculo lambda, está muy bien. Entonces filtramos y aquí estás poniendo directo la función, ¿no? Entonces esta función recibe el divisor. En mi notación voy a poner d y hace mod n d igual a 0, de 1 a n. Está perfecto. Estaría perfecto. Fernando Quinteros. Ya. Vamos a hacer entonces ahora el 10 que quiere Dayana. Definir las funciones length, filter, zip usando las otras funciones. Entonces, podemos hacer length. Nos vamos a hacer mi length. Recibe una lista y tiene que devolver la longitud. ¿No?
a ver si length, ¿qué más será? Length filter zip. Ya, entonces para obtener la longitud de una lista, yo podría convertir en 1, podría llamarle 1 a mi función, map 1 de XS. Entonces eso me devolvería, si digamos mi lista fuera 2, 3, 4, 2, 1, digamos, que me parece desordenado, yo con esta función voy a reemplazar cada elemento por 1, 1, 1, 1, 1. Y entonces para saber la longitud que tendría que hacer, aplicar a este resultado, sum, ¿no? Que me devuelve, que sumaría la cantidad de unos que hay. Y con eso obtengo la longitud de la lista. Entonces, si recargamos, no he definido la función 1, perdón. Where 1 de x es igual a 1. Entonces, esta función se va a aplicar a cada elemento de la lista, ¿no? Y va a reemplazar cada elemento por unos. Entonces, si recargamos esto, recargamos, entonces si llamo a mi length de la lista 2, ¿no? Me va a dar 1, 2, 5, ¿no? Es la longitud de esa lista. La función filter, ¿alguien ha hecho? Yo tendría que, yo tendría que filtrar los elementos que cumplen una condición, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es usar el map y les aconsejo que para hacer todos estos ejercicios se hagan una chanchulla con las funciones y los tipos para que vayan viendo cuál podrían aplicar, ¿ya? Esa chanchulla la van a poder usar en su examen. Entonces, así no están buscando en su cuaderno qué función aplicar. Estos ejercicios pueden tomar tiempo ubicarse, ¿no? Darse cuenta qué función se puede aplicar. No es este tipo de programación, no es como en programación estructurada que yo empiezo a hacer, ¿no? A dar la secuencia de pasos que voy a ejecutar. Tengo que poner en una expresión la solución, ¿no? Y eso es un poquito más, toma un poquito más de tiempo pensar, ¿no? Entonces tengo que saber lo que hace filter. Filter filtra elementos que cumplen una condición en la lista, ¿no? Entonces, recordaremos lo que hace filter. Si yo le digo filtrar los pares de la lista 1, 2, 3, 4, me devuelve 2 y 4. Entonces tengo que ver la manera de, sin usar filter, deshacerme de algunos elementos. Podría, tengo que recorrer mis elementos, entonces, ¿qué tal si hago un map y aplico una función g a esta lista? Y esa función g recibiría un elemento de la lista. Y lo que podríamos hacer es aquí tratar de filtrar. Si f de aplicado a x es verdad, entonces que me devuelva el elemento me lo tiene que devolver. Y si no, que me devuelva lista vacía. Entonces este map g, a ver, lo voy a dejar así como está para que vean lo que haría. Lo que haría es
devolver una lista de listas donde voy a tener el elemento, los que cumplieron van a estar en una lista con un solo elemento y los que no cumplieron van a devolver, no van a estar, no van a estar en una lista vacía. Entonces, si hiciera esto, todavía no he terminado, ¿no? Pero para que se vea, si hiciera, digamos, mi filter, me va a devolver una lista de listas con el 2 y el 4, que son los que cumplen la condición. Mi filter. ¿No? Entonces, si se fijan, me devuelve los elementos que cumplieron en una lista y los que no en una lista vacía. Y entonces, ¿qué tendría que aplicar a esto para ya tener el resultado? La función concat. Concateno, al concatenar todo esto, me va a devolver el 2 y el 4. Recargo y me devuelve el 2 y el 4, que es lo mismo que filter. ¿Sí? Esto puede que no se les ocurra a la primera. Tienen que ir craneando, pensando. Lo que pasa es que yo, como ya conozco bien las funciones, ya se me ocurre rápido, ¿no es cierto? Entonces, hay que pensar. Para la función zip, no sé si vimos el operador índice. Este operador, me parece que no. Operador vimos. Sí, no. Esta hora fatal creo que es, ¿no? Están en otro ustedes. ¿Están ahí? Bueno, no sé si habremos visto. Devuelve el... No, ¿no? Sí, creo que nos hemos olvidado. Ya. De hecho, podría definir esta función en términos de otras. Esto me devuelve el elemento de una posición. Es el operador índice. Entonces, si hago esto, le estoy diciendo quiero el elemento de la posición 0 de esta lista. Entonces me devolvería el 2. Si le digo quiero el elemento de la posición 1, me devuelve el 3. Esta es la posición 0, 1, 2, 3. Si le digo quiero el elemento de la posición 3, me va a devolver el 4. Ese es el operador índice. Yo podría definir este operador índice veremos si las que nos faltan. Hemos visto ya todas estas. Simple, take, drop, zip, map, filter, defile, dropfile, zip with, concat, reverse. Hemos visto, ¿no? Resta de listas. También hemos visto, más hemos visto. 2 puntos creo que no hemos visto. Y índice tampoco hemos visto. Entonces aquí les explico. El operador 2 puntos, índice, recibe una lista y un número entero. Entonces le digo, quiero el elemento de la posición 2 de la lista. Entonces, esta es la posición 0, 1, 2, por eso me devuelve el 9. Quiero el elemento de la posición de esta lista, es un error, porque no existe un elemento en la posición 2. Este es el elemento de la posición 0.
Quiero el elemento de la posición 1, esto es 0, 1, 2, entonces me devuelve la lista 6. ¿Sí? Eso es lo que hace el operador índice. Estos ya vimos. Nos falta el operador dos puntos. El operador dos puntos lo que hace es añadir un elemento a una lista. Entonces aquí estoy añadiendo el 2 al inicio de esta lista y por eso me devuelve 2, 5, 7, 9. Este es un operador que está definido con precedencia a la derecha. Es un infix right. Tiene precedencia a la derecha. Por eso es que yo puedo escribir mis listas. Este es un operador que se utiliza mucho en patrones, lo vamos a utilizar mucho. La lista 2, 3, 4, 5, 6, digamos, yo la puedo escribir como 2, 2 puntos, 3, 2 puntos, 4, 2 puntos, 5, 2 puntos, 6, 2 puntos, lista vacía. Por eso se llama operador constructor de listas, porque yo a través de este operador puedo construir una lista. Escribir esto es equivalente a escribir de esta manera. O sea, este operador tiene precedencia hacia la derecha. Entonces es como que hubiera escrito esto. ¿Ya? Entonces añado el 6 a la lista, me devuelve una lista, luego añado el 5 a esa lista, luego añado el 4, luego el 3, luego el 2 y tengo esa lista. ¿Ya? Y con eso creo que ya estaríamos. Ya están todos. No sé si les ha quedado claro lo del resta de listas. La anterior clase pasamos un poco rápido. Tomo cada elemento de la primera y lo borro de la segunda. Tomo el 3, lo borro. Tomo el 7, no está, me devuelve lo que queda. Fíjense que el 2 se repite, también aparece aquí, pero no borro la segunda ocurrencia, porque solamente tengo una. En este otro caso, tomo el 5, lo busco, lo borro. Tomo el 2, lo busco, lo borro. Tomo el 8, lo busco, no hay, no hago nada. Tomo el 2, lo busco, lo borro. Tomo el 1, lo busco, lo borro. Y devuelvo lo que queda, 6, 5, 2, 1. Tomo 5, 2, lo busco, lo borro. Tomo 1, 3, 2, lo busco, no hay, no pasa nada. Tomo 1, 2, lo busco, no hay, no pasa nada y me devuelve la lista menos este elemento. Listo. Hemos terminado todas. Entonces ahora, mi zip. Si ustedes se acuerdan, el zip lo que hace es asociar elementos que están en las mismas posiciones, ¿no? Entonces, si yo hago zip 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, me devuelve 1, 10, 2, 20, 3, 30. Entonces lo que tendría que hacer es hacer un recorrido de los índices. Entonces yo voy a recibir dos listas, XS y S. Y tengo que asociar el elemento de la posición 0 de XS con el elemento de la posición 0 de YS. Entonces podría hacer un map que desde 0 hasta n, donde n que sea el elemento menor de la longitud de XS y la longitud de YS. Entonces, si ustedes se fijan, n me está tomando la longitud, última posición de la lista más corta. O si quieren lista más, tamaño de la más corta, ¿no? Tamaño de
de la lista más corta. Entonces, yo voy a generar elementos desde la posición 0 hasta el tamaño de la lista más corta, pero le voy a quitar 1 porque la última posición de una lista, o sea, si tengo la lista 1, 2, 3, este elemento está en la posición 0, 1, 2. Entonces, la última posición es la longitud menos 1. Entonces, voy a moverme en los diferentes elementos. Es como si estuviera haciendo un for que va desde 0 hasta la menor longitud. Ahora, la función g lo que tendría que hacer es tomar los elementos, ¿no? Entonces, g va a recibir un índice i. Es como que hubiera hecho un for i igual 0 hasta la lista, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es devolver en un par el elemento de la posición i de la primera lista y el elemento de la posición i de la segunda lista. No sé si me dejo entender. Entonces, hagamos la prueba. Entonces, recargamos y hay un error. No encuentro el error. Error input. Map-G. A ver, voy a poner comentario aquí. Aquí le voy a poner cualquier cosa para ver qué hace. Para ver si ese es el error. Ya. Entonces ahí está. Entonces la función g es algún espacio, alguna cosa de esas. G de i igual. Y ahora sí. Entonces, mi zip daba esto, ¿no? Y si hago mi zip, me tiene que dar lo mismo. Entonces yo les aconsejo que vuelvan a hacer estos ejercicios otra vez, más o menos pensando como les estoy mostrando. ¿Ya? En Haskell no, este operador no está definido en la librería estándar, está en otra librería, pero vamos a definir después. Entonces, por el momento, no van a usar este operador resta, ¿ya? Da error, sí. Ya, el 17. Entonces, por el momento no lo usan. Está en otra librería, una librería de listas, pero no vamos a definir nosotros recursivamente. Definir una función que recibe una lista de listas y devuelve una lista de las longitudes. Entonces, primero hay que entender el ejercicio. Obtener longitudes de las filas, de las listas, ¿no? Entonces recibe una lista de listas y hace
tengo que sacar la longitud de cada una de mis listas. Quizás no se entendía. Entonces, por ejemplo, obtener longitudes de esta nuestra matriz M1 que teníamos dada. Nuestra matriz M1 era esta. Tiene que devolver la longitud de esta lista es 3, 3, 3 y 3. Entonces, si yo le digo obtener longitudes de M1, devuelve 3, 3, 3, 3. Podría definir una función que reciba una lista de listas y devuelva verdad si es una matriz válida. Es matriz, recibe una lista de listas y para que sea matriz, todas las filas tendrían que tener el mismo tamaño, ¿no? Porque una matriz, por ejemplo, esta no es una matriz. Que yo tenga, digamos, 1, 2, 3 acá. Luego acá que tenga 5, 6. Acá 7, 8, 9, 2. No es una matriz. Es una lista de listas, pero para que sea matriz, todas las filas tendrían que tener el mismo tamaño, ¿no? Entonces, es matriz MSS. Yo podría hacer un map length de MSS y luego ver que todos los elementos sean iguales. Entonces podría hacer un AND y aplicar un map igual head de MSS. No sé si se entiende. Entonces acá voy a sacar, voy a tener una lista de longitudes. Acá voy a aplicar un map viendo que todas sean iguales a la primera longitud. Y este va con este. Aquí me falta un paréntesis. Luego aplico un AND de eso. Pero no necesito escribir todo en una expresión que podría ser más confuso. Podría ser paso a paso. Entonces aquí podría sacar esto. Where. Poner esta lista es la lista de longitudes. Lista con tamaño de las filas. Ahora, voy a hacer map igual a primero, digamos. El primero que sea el head de la lista de tamaño de las filas. Entonces voy a hacer un map igual a primero aplicado a la lista del tamaño de las filas. Entonces así quizás se entiende mejor, ¿no? Entonces, si todos son verdad, me va a dar verdad, que sería matriz, ¿no? Entonces, guardamos. Recargamos. Entonces yo puedo hacer es matriz M1 me va a dar verdad. Pero es matriz M2 me va a dar falso. Porque M2 tiene filas de diferentes tamaños, ¿no?
M2 no puede ser una matriz. Y así me gustaría que hagan primero estos ejercicios. Ahora, multiplicar matrices les doy una idea para que traten de hacer para mañana. Para multiplicar matrices, yo tengo que ver cómo calcular un elemento. Entonces, podrían definir una función, calcular elemento de una matriz, que sería una cajita, una casilla, ¿no? Acuérdense que yo puedo multiplicar dos matrices si la cantidad de columnas de la primera es igual a la cantidad de filas de la segunda, porque tengo que hacer 3 por 1 más 4 por 10 más 9 por 100 igual 943, ¿no? Y así, 6 por 4 más 8 por 40 más 3 por 400 me devuelve esto. Por eso es que se colocan las matrices en esta disposición. Esto seguramente ustedes han hecho en álgebra 1, en esas materias, ¿no? Entonces podrían dividir y divide y vencerás. Entonces podrían calcular un elemento de la matriz. Para calcular un elemento necesitan una fila de la primera matriz y una columna de la segunda matriz. Entonces pueden decir, suponiendo que tuviera esos valores, ¿qué tendría que hacer? ¿No? Entonces, este calcular elemento recibiría, por ejemplo, tendría que recibir algo como calcular un elemento, recibiría la fila 1, 10, 100, es esta verde, ¿no? Perdón, primero esta, 3, 4, 9 y 1, 2, 100, da igual cuál primero en realidad, en este caso. 3, 4, 9. Entonces, esto me tendría que devolver el 943. Entonces, esto me calcula un elemento. Luego podría pensar en calcular una fila. Tendría que devolverme como resultado toda una fila del resultado, ¿no es cierto? Para devolver una fila necesito la fila de la primera matriz y todas las columnas de la segunda matriz. Entonces, la fila de la primera matriz y todas las columnas de la segunda matriz. Si me pongo un ejemplo, tendría que ser algo como calcular una fila de FS. Por ejemplo, si quisiera esta fila, necesito esto y tengo que hacer por esto, por esto, por esto. Necesito todas las columnas de la segunda matriz. Entonces tendrían que darme algo como 6, 8, 3 y toda la matriz, que sería, me está dando flojera, 1, 2, 3, 4, 5, coma, y así sucesivamente hasta 100, 200, 300, 400, 500, ¿no? Entonces, aquí tengo las columnas como filas para poder trabajar. Por eso es que para hacer este ejercicio tendrían que sacar la transpuesta, ¿ya? Entonces esto me va a calcular una fila. Entonces ahora veo cómo calculo todo. Para calcular todo necesito todas las filas y todas las columnas. Y tengo que usar calcular todas las filas de mi matriz resultante. Entonces voy a necesitar todas las filas de la primera matriz y todas las columnas de la segunda matriz. O sea, voy a necesitar todo esto y todo esto. Pero para hacer eso voy a usar calcular una fila y para calcular una fila voy a usar calcular un elemento. Entonces esa es más o menos la idea como tendrían que trabajar. ¿Ya? Entonces hagan estas funciones para mañana.
sin preocuparse de mucho de cómo están los elementos y van a darse cuenta que de a poquito van a ver cómo combinar para encontrar toda la matriz. ¿Ya? Les paso esto. Les voy a pasar mejor por WhatsApp. Tenemos grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se han quedado muy calladitos. ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? Ya, gracias. Vamos a, entonces, programación funcional. Aquí les voy a pasar el código de la matriz para que se ubiquen. Les puedo pasar esta imagen también. Aunque esto ustedes saben, pero para que se entienda mejor. Entonces esto es para multiplicar dos matrices, ¿no? Ejemplo de multiplicación. No voy a poner acentos, me van a disculpar, aunque mejor pondré. Ya. Es el ejemplo de multiplicación de matrices. Les puedo pasar también, si quieren, el código que hemos hecho ahorita. Esto más les pasaré para que... Listo. No sé si hay alguna pregunta. Entonces vamos a quedar acá. Mañana nos vemos. Hasta mañana.